Con sus obras desafía el sentido estético de la tradición artística mexicana, convirtiéndose en representante de la generación de la ruptura. Hoy platicaremos en corto con el docente, investigador y artista plástico Manuel Felgueres, para quien el arte es una posibilidad infinita en la que si no te renuevas, no existes. ¿Cuál es el proceso que sigue para crear sus obras? ¿Cómo logra un artista mexicano convertirse en un investigador de la prestigiosa Universidad de Harvard? Lo invito a que nos acompañe a compartir una plática con este artista zacatecano. Manuel Felgueres Barra nació el 12 de diciembre de 1928 en la hacienda de San Agustín del Vergel, en Valparaíso, Zacatecas. Cuando tenía 6 años de edad, los enfrentamientos posrevolucionarios orillaron a su familia a mudarse a la Ciudad de México. Manuel Felgueres estudió en colegios maristas desde la primaria hasta la preparatoria. Su formación artística la realizó en Francia y México con mentores como el escultor ruso Osip Zadkine y Francisco Zúñiga, del que aprendió la técnica de escultura en barro. En el año de 1967 recibió su primera distinción, el Premio de Pintura en la Trienal de India, mismo que fue la antesala de varios reconocimientos más. Entre ellos, sobresalen la beca Guggenheim, el Premio de la Bienal de Sao Paulo en Brasil y en México el Premio Nacional de las Artes. Con una carrera docente de más de 30 años, el maestro Felgueres ha impartido clases en la Universidad Iberoamericana, la Universidad Nacional Autónoma de México y en la Universidad Cornell en Estados Unidos. En 1998, Manuel Felgueres donó gran parte de su obra para crear el Museo de Arte Abstracto que lleva su nombre, ubicado en la ciudad de Zacatecas. Parto con el cuadro en blanco. No sé qué voy a hacer. Y como no sé qué voy a hacer, esa es la emoción que me motiva a hacerlo. A los 19 años, Manuel Felgueres realizó un viaje a Europa para asistir a una junta internacional de scouts celebrada en un poblado francés. La aventura que vivió junto con su amigo el escritor Jorge Ibargüengoitia fue definitiva, pues marcó el rumbo de su vocación. El joven Felgueres tenía pensado dedicarse a la medicina, pero al visitar las grandes catedrales y museos de Europa, se dio cuenta que lo que verdaderamente le importaba era el arte. Europa estaba muy pobre, nosotros como jóvenes pues nos íbamos sin un centavo, entonces lo único que era gratis eran los museos y las iglesias y los palacios. Entonces pues pasé como 3 meses paseándome por Europa, pero prácticamente viendo los museos. El Museo del Vaticano, por supuesto el Louvre, el Museo Británico, etcétera, etcétera. Desde la primera vez que entré a Notre Dame, pues sufrí una emoción no religiosa, sino estética. Qué bonito, qué padre los vitrales, qué color, entonces me emocionó mucho la arquitectura de Notre Dame, la arquitectura gótica. Y pues ahí creo que sentí por primera vez de una manera definitiva el placer de ver arte, de ser espectador del mundo del arte. Y de ver arte, el último día de mi estancia en Europa, pues hice una reflexión, dije, lo que más importa en la vida es el arte. Fue el único que vi, me emocionó tanto, me gustó tanto. Entonces, de ver arte nació mi vocación o mi deseo de dedicarme al arte. Manuel Felgueres ingresó a la Academia de San Carlos en la Ciudad de México. En ella solo permaneció 2 meses porque la enseñanza le pareció elemental. A los 20 años tomó la decisión de regresar a París y se incorporó al taller del escultor cubista Osip Zadkine, de fuerte influencia para otros artistas después de la Segunda Guerra Mundial. En aquel lugar, Felgueres tuvo contacto con un nuevo mundo de formas y colores, un mundo totalmente opuesto a lo que se hacía en el arte mexicano de aquel tiempo. Fue mi maestro, lo sigo considerando mi gran maestro. Parece un maestro extraordinario y claro,
siempre hablaba mucho de la historia del arte y nos ponía, trabajamos con modelo. Entonces era un señor muy fuerte, era Atlas, y era una mujer muy bella, era Venus, y te hablaba de los pintores, los artistas que habían hecho ese tema. Y luego te dejaba solo 8 días, trabajabas lo que podías, llegaba él los sábados a corregirte. Nunca le gustaba lo que uno hacía, lo deshacía, lo que sea. Me vine a México y conseguí exponer en un lugar que era el Instituto Francés de la América Latina. Bueno, pues logré que vieran mi exposición y tuve muy buenas críticas. Bueno, para colmo, como eran unas figuras de barro, que pues hacerlas no me había costado dinero y eran en barro, pues las vendía muy baratas. Entonces vendí toda la exposición. Nunca más en la vida me volvió a pasar vender una exposición entera, nunca más, solo esa vez. Fue la única. Bueno, pero con eso y mis críticas, y como yo ya había estado un tiempo en Francia, pues ya hablaba francés, y con cierta facilidad me concedieron una beca para volver a París, para seguir estudiando. Por supuesto que volví con mi maestro, con Sadkin. Le llevaba yo fotos de las figuras que había expuesto y le fui a pedir volver a trabajar con él. Ahí me dijo, mira, desde ahorita te firmo que has sido un alumno estupendo, que no has faltado nunca a clase y te voy a recomendar para que te renueven la beca, pero vete a trabajar por tu lado. Tú ya tienes ya vas agarrando un estilo, ya no te conviene estar conmigo, vente los domingos a platicar, tomamos un vino blanco o lo que sea. Bueno, pues ya fue amigo en vez de maestro. Cuando Manuel Felgueres regresó a México, su visión del arte coincidió con la de una camada de pintores jóvenes, ávidos de experimentar con formas abstractas de expresión artística. El grupo fue conocido como la Generación de la Ruptura, y sus integrantes proponían trazos y estilos diferentes a los de la pintura nacionalista, representada por maestros como Diego Rivera o José Clemente Orozco. Se trata, como lo dice el propio Felgueres, de una conversión hacia el arte abstracto. Viviendo en París, me tocó ir a ver una exposición colectiva de escultura en un museo, el Museo Rodin, en los jardines. Y como era colectiva, había de todo. Y vi una pieza de mármol muy pulido, redondo, que no era nada. Y esto que no es nada, porque, bueno, pero eso que no era nada me emocionó. Y fue como una segunda conversión. Dijo, este es lo mío, esto me gusta más que todo lo demás. Me emocionó. Y de esa emoción, pues empecé a ver con todo cuidado arte abstracto en las galerías, en los museos, a enterarme, a ver todo. Y coincidentemente con los artistas latinoamericanos o franceses o los que iba encontrando de mi edad, con los que iba yo haciendo relación, pues todos andábamos en la misma búsqueda. En el arte abstracto no es una tendencia, es un movimiento. Entonces dentro de esa tienes una libertad total. El camino era más virgen, había más posibilidades de encontrar nuevas opciones, cosas diferentes, porque el arte es creación. Entonces se me abrió un panorama en que la creación era no nada más posible, sino obligatoria, porque si no inventas nada no existes, si no creas, si no descubres, no existes, y para existir te ves obligado a esta constante renovación de tu propia obra. En 1973, Manuel Felgueres fue invitado a formar parte del Instituto de Investigaciones Estéticas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Sus trabajos sobre el uso de la computadora como herramienta para la creación artística le permitieron convertirse en el investigador huésped de la Universidad de Harvard. Fue así como Felgueres traspasó nuevas fronteras. Me dieron una beca Guggenheim y fui a dar a Harvard y a MIT. Pasé allá un año, ahí sí con cubículo, con mi gran pantalla, con todo. Y con combinación con un ingeniero en electrónica y lo que sea, produje un programa que se llamó La Máquina Estética. Si yo puedo comunicar a la computadora
un extracto de mi producción de los últimos 25 años que llevaba yo. Ahora le voy a pedir a la computadora con este que adivine cuáles son los cuadros que voy a hacer los próximos 100 años, por decirte algo. Bueno, pues el programa tuvo éxito, llegué a producir un cuadro, no de cualquiera, solo mío, muy geométrico, así, a la velocidad de una nueva idea para un cuadro, una escultura cada 15 segundos. Y el año 80 cerré la computadora. ¿Por qué? Porque tenía ya seleccionados y listos para producir 4,000 cuadros. Bueno, y podía sacar 100 diarios más. ¿Y qué hago si empiezo a sacar 2,000 cuadros al año? Ni a quién venderlos, ni qué hacer con ellos, ni dónde guardarlos. Dije, no, está muy bonito como idea intelectual, como creación, como investigación, pero además me dio nostalgia de regresar a mi taller, de ensuciarme las manos con aguarrás, tener que estar ensuciando todo lo que significa pintar. Y aunque Manuel Felgueres ha sido reconocido principalmente como pintor y escultor, sus creaciones abarcan diferentes campos de expresión: fotografía, grabado, instalaciones y escenografías para cine y teatro también forman parte de su historial creativo. Para el maestro Felgueres, cada obra es única, original, una aventura en la que el artista materializa el espíritu. ¿Cómo es el proceso para usted, para Manuel Felgueres, de creación? Parto con el cuadro en blanco. No sé qué voy a hacer. Y como no sé qué voy a hacer, esa es la emoción que me motiva a hacerlo. Bueno, voy a ver qué me sale. Y empiezo a manchar. Primero mancho un poco en desorden, un poco caóticamente, un poco casualmente, un poco por intuición pura. Y ya que tengo algo que me empieza a motivar estéticamente, en ese momento, todo esto que te cuento lo hago con el cuadro acostado, porque uso mucho líquido. Bueno, toda la pintura es líquido, porque esto pintas con líquidos también, pero más líquido, que se puede escurrir para lograr manchas y efectos. Entonces, en ese proceso, cuando el cuadro ya lo veo posible, me lo traigo y lo cuelgo. Y ya con pincelitos y óleo de la manera más tradicional, empiezo a acentuar el orden que aparentemente no se ve, a darle orden y a darle equilibrio y a darle los 4 o 5 elementos que forman una pintura. El cuadro, cuando ya está, debes tener un orden en que ya no puedes ponerle ni un punto más ni una rayita más. El cuadro ya está. Y mientras no está, tienes un diálogo con la materia. El famoso diálogo entre el espíritu y la materia. Tú sientes y la materia te pide y vas entrando en un diálogo. Entonces es quitar y poner, ir logrando un equilibrio en algo que en principio es informe y que no sabes qué es, ir encontrando un orden, una geometría y una perfección. Para Manuel Felgueres, una exposición solo tiene sentido si se presentan cosas nuevas en las que se manifiesta una evolución creativa. El artista le pide a la vida que le dé tiempo y salud para poder seguir trabajando como lo hace desde hace más de 60 años. Le agradezco su compañía y lo invito a que nos acompañe en una próxima emisión de En Corto, en la que conoceremos el trabajo de otro mexicano que pone en alto el nombre de nuestro país. Muchísimas gracias.